Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, con la muerte de Herodes del 20 al 23. Pero hoy principalmente queremos subrayar este versículo final, el 23, dice que Herodes expiró, murió carcomido, ¿verdad? Carcomido, comido por los gusanos. Bueno, toda la parte inicial de introducción de esta motivación, decíamos, era primero que Herodes estaba en conflicto con Tiro y Sidón, que son las ciudades del norte, ¿verdad? Tiro y Sidón. Entonces, pues, él ahí por ambas la situación, estamos hablando a nivel de imperio, ¿verdad? Como territorio, Tiro, Sidón, territorio, en Baretés y Cuay, todo lo que uno quiera. Y entran en conflicto con Herodes también, hasta que comienzan a pensar y dicen, bueno, algo tenemos que hacer, digatoy Ñandela, y ahí siempre en conflictos, digatoy, porque estamos necesitando, nosotros estamos importando víveres, y si nosotros estamos importando víveres, necesitamos, por lo tanto, entrar en relación, porque si no ya Ñande varia y todo lo que uno quiere. Los víveres son necesarios para la población, para el sostenimiento, ¿verdad?, de lo que es la polis, la ciudad. Bueno, desde ahí entonces nosotros podemos entender y nos damos cuenta que es todo un camino, ¿verdad?, que se va haciendo. Ahora se ponen de acuerdo, van, buscan relaciones bilaterales de aquí para allá, hablan con Blasto, que era el camarero del rey, pero oyujigo tiene posibilidad interesante ya de allá para allá ella va ya es caja ya topa. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegar hasta el Tendotá, en este caso, cómo llegar hasta Herodes? A un jefe a través del camarero, imagínense. Y ahora viene justamente el motivo. Porque nosotros decíamos, va el con la Herodes la expiró carcomido por los gusanos. Va el problema. Va la o carcomello allá. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que carcomer gusanos a Herodes? Ya te hace pensar un poquitito, ¿verdad? Porque es lo peor. Es lo peor que uno puede entender, el gusano, ¿verdad?, que te carcome. Quiere decir que nadie se preocupa de vos, nadie hace nada. Bueno, son elementos, ¿verdad?, fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son elementos que nosotros tenemos que ir mirando un poco para entender también lo que el autor sagrado nos quiere transmitir.
En síntesis, nosotros dijimos en los cursos bíblicos anteriores de este mismo tema, al hablar, decíamos que en el fondo, a vender a Jubia lleva. Herodes a vender a Jubia. Herodes a vender a Yasén ni en estampilla. Porque de coay, ore coay, nandere cobe potini, reya pola ibaía, remoneo en día lleva. Etcétera, etcétera. Entonces uno puede comenzar a mirar y a entender. A la cuenta. Imagínense en qué situación nos hemos metido, están diciendo aquí, ¿verdad? En qué situación hemos entrado. Bueno, así entonces que Herodes se da cuenta de esto, que la cosa no va bien. Entonces hace un discurso, se encuentra con esta gente, los recibe a través de Blasto. Ahora, el hecho de que sea carcomido, ¿verdad?, por gusanos, la manera de la muerte de Herodes fue apropiada para su estado espiritual. La manera como está muriendo Herodes es lo apropiado para su estado espiritual. Quiere decir entonces que el autor sagrado está mirando también desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de su desempeño, desde el punto de vista de lo que él en ese momento estaba viviendo. Estaba viviendo de una manera entonces negativa, desastrosa. Y por eso entonces el autor sagrado quiere darte a entender y lo subraya bastante diciendo así, ¿verdad? Murió justamente carcomido por los gusanos. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, santa misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. La palabra del Señor siempre de Mombaretea lleva, nos da aquello que necesitamos para poder vivir, entusiasmarnos y hacer un camino siempre de salvación. Hoy escuchamos del libro de Levítico, nuestra reflexión, capítulo 25, del versículo 1 y luego del 8 al 17. El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta el día 10 del 7º mes, el día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Ese será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Queridos amigos,
esto que nosotros le llamamos el año del jubileo, justamente tiene el sentido del perdón total. Upeaco dice Gina, borrón y cuenta nueva. Queridos amigos, esta forma, ¿verdad?, que nos presenta la palabra de Dios, esta actitud que tiene que haber en el hombre del perdón real, del perdón en donde le damos la oportunidad al hermano para recomenzar de nuevo, la tenemos que aplicar en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Cuando contas a ella solamente en un sentido económico, ¿verdad? Yo recuerdo incluso el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Una de sus propuestas era aquella de la condonación de las deudas. Imagínense, las deudas. Tantos pueblos que son hasta ahora justamente muy pobres, o tantos pueblos que siguen pagando deudas y deudas y deudas externas. ¿Por culpa de quién? Y por culpa de algunos que están ahí entonces y que han robado y siguen robando a la nación, al país, ¿verdad? Y entonces pues toda la comunidad la que sigue sufriendo. Entonces, esta forma que nos propone la palabra de Dios a través del libro del Levítico nos hace pensar un poco, que muchas veces tantos, todo un pueblo tiene que pagar el pecado tal vez de una o de dos que se aprovecharon de su propio pueblo o se aprovecharon de su propia gente. Pidamos una gracia especial también para nosotros, para llevar bien adelante nuestra nación. Nos fijemos en el amor al prójimo y sobre todo también seamos capaces nosotros de tener esta actitud, la que nos pide hoy la palabra de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tras concluir su apretada mañana de eventos oficiales y encuentros privados y horas antes de que comenzase el Vía Crucis, Francisco repetía algo que se ha convertido en tradición en cada JMJ, compartir el almuerzo con jóvenes. Lo hizo en la Nunciatura Apostólica con un grupo de 6 chicas y 4 chicos, de entre 24 y 34 años y de diversos países: Portugal, Brasil, Filipinas o Palestina. En la mesa se podían ver platos de pan, patatas fritas y raviolis con tomate. Junto al Papa y el grupo de 10 jóvenes también estaban el Cardenal Patriarca de Lisboa y el Obispo Auxiliar de la ciudad, Américo Aguiar. Entre los temas tratados, la eutanasia, el aborto y el cuidado de los abuelos. Los jóvenes quisieron entregarle algunos regalos al Papa, cartas y presentes de sus países. También una camiseta firmada por todos aquellos que están trabajando en la organización de la JMJ. Hay un dicho que es muy importante: a las visitas siempre hay que acompañarlas hasta la puerta. Y así terminó la comida, no sin antes hacerse una foto con el pontífice. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Entonces ya página lleva en resumen y del capítulo 12 va esa va Ñande Yara oye esa cama esa va Ñande Yara a través del autor sagrado mombe uyandeo ahí Ñande hina mombe uyande va Ñande oya po llevar la comunidad la comunidad cristiana, esta primitiva comunidad cristiana que está dando pasos muy importantes en su vida, ¿verdad? Bueno, y nos hablaba desde los versículos 6 hasta el 19 de la liberación milagrosa de Pedro. Ahora, nosotros miramos esa última partecita, primero de los versículos 18 hasta el 19. Cuando amaneció se produjo un gran alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Allí va. Pero versículo 18, pea, ya apoyan de ti resume, y hanguañan de alleva, pe hoy coeque, upeago tu chama eina, upea la pesa antena ya apoya hina pesa antendo y coiva. Justamente para darnos a entender que era una liberación milagrosa, una liberación que proviene de la gracia y de la acción de Dios mismo en la vida del hombre y en la vida de la comunidad. Entonces por eso te está diciendo, se produce un gran alboroto entre los soldados. Sin embargo, nosotros habíamos hablado que parece que era todo un movimiento, ¿verdad? O sea, todo lo que había sucedido, pero sin embargo, aquí no nos está describiendo de esa manera, sino que aquí al final nos dice que parece que fue como una desaparición simplemente, ¿verdad? Entonces, a pesar, como decíamos primero, que se aparece el ángel del Señor, resplandece en el calabozo una luz, todo eso, el ángel como que se acerca a Pedro, lo hace levantar, levántate. Pero después también van pasando, ¿verdad? Las guardias que había, hasta llegar, decía, al portón de hierro que daba hacia la calle, se abre solo. Son todas situaciones dentro de la narración que nos hace entender que es Dios, ¿verdad? El que se va por delante, Dios el que dirige nuestro camino. Ambas se va peñan de Yara, a ver, se cañan de a un hombre huyan de morir, bañan de Yaguatábana. Claro, después al final, cuando no lo encuentran, porque Herodes le manda a buscar y no lo encuentran, cuando abrieron y vieron que era él, entonces van, le buscan a Pedro, no le encuentran, va al cueco, calabozo, coabe, etcétera, etcétera. Y va ahí la situación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, oye caca, tapeo mi pesa, así. Hay cuasi en el versículo 6, él tenía planificado al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer. Ese día en que Pedro pensaba hacer, Herodes pensaba hacerlo comparecer a Pedro, porque decía luego que le mandó ejecutar a Santiago, y al ver que esto agradaba a los judíos, entonces hoy casi voy a poner Herodes de Pedro, pero es Dios el que actúa, es Dios el que lo libera. Y entonces Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. O sea, cumplir la vende misión guave. Ustedes como soldados, como guardias, me acompañan a atender a la original. Amoy. Diga, tú explicáis. Estos son los grandes milagros que verdaderamente suceden en nuestra vida, queridos amigos. En la medida en que nosotros estamos también en las manos de Dios, en la medida en que nosotros nos ponemos en las manos de un Dios que nos quiere y que nos ama. Incluso decíamos, ¿verdad?, al comienzo, que Pedro dormía tranquilamente, a pesar de que estaba en el calabozo. Estaba entre dos soldados, al mismo tiempo estaba encadenado, ellos venían con dos cadenas, o sea, todo para decirte que era un refuerzo total. La pesa entendía tu mayo vilar ese lleva. Pero es ahí, en el momento más difícil, querido hermano, ni que ya de esa ahí te ve. Upea, hoy que ha peñade, porque tu upea, y que aña peñade a came, a peye peñandera, coica, tu tañande, ya güero, guataja, ya povei por la mía.
¿Por qué? Porque sabemos que Dios jamás nos abandona. Sabemos de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y cuando Dios está con nosotros, ciertamente podemos hacer maravillas nosotros en nuestra propia vida. Bueno, y desde aquí, ahora tenemos ya esa muerte de Herodes. La muerte de Herodes es una muerte penosa. Primero te describe un poco el conflicto que existía entre Tiro y Sidón y Herodes. Ellos también entonces a través de la diplomacia quieren volver a llegar. Aquí nos habla de uno que estaba trabajando con Herodes y a través de él, Blasto, ¿verdad? Blasto, que era un sirviente, era el camarero del rey. Entonces le solicitan a través de él, ¿verdad? Una audiencia, lo llaman que se milan de Heaven, de Goren y todo el día lleva. Entonces, intercede de Oroña reunirse miende y así les consigue, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tú que buscas saber quién
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Querido Papa Francisco. Dear Pope Francis. Santo Padre. Dear His Holiness. Estimado Papa Francisco. Dear Holy Father. Su Santidad Papa Francisco. Querido Padre. Très cher Pape François. Não sei se me deveria dirigir a si de uma maneira mais formal, mas sinto-me uma pessoa tão carinhosa e tão presente na vida das pessoas que o seguem, que nos sinto próximos. Es un placer tener la oportunidad de dirigirle estas palabras. Being told I'm going to see you right in front of my eyes, and see all the other pilgrims from different continents. Young like me and Catholics like me, surely it is something big enough to boost my faith knowing I'm not alone. Es una alegría inmensa saber que soy bienvenido y que también puedo formar parte de esta fiesta. Me encuentro sumamente emocionada porque Dios me ha concedido la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa este año 2023. Quería decirle que su especial cariño por los jóvenes me conmueve e agora meu sonho se cumprirá. Meu querido Papa Francisco, sinto que me pode descansar o coração. Mesmo nos momentos de maior dúvida,
As suas palavras sempre me trouxeram paz y esperanza. Sus mensajes me dejarán muchas enseñanzas. Entre ellas, soñar en grande, no temerle al futuro y no dejarnos robar la alegría. Espero que con esta carta pueda usted entenderme mejor. Y supongo que usted tiene mayor cobertura de internet para hablar con el Espíritu Santo. Querido Santo Padre, I'm facing some difficulties. Ahora mismo, mis padres están buscando oportunidades para emigrar con mi hermano que sufre una grave enfermedad. In my country, living out of faith is not always easy. We often have to make difficult choices between following our faith and pleasing those around us. Vivir mi fe cada día es algo difícil, ya que vivo en un país con mucha corrupción. Día a día nos enfrentamos con la inflación, escasez de alimentos y medicamentos, bajos sueldos, servicios básicos como el agua y la luz, entre otros. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí Bernabé y Pablo, ¿verdad? Que están juntos, vuelven a Antioquía y ya se están preparando. Y comenzamos con el capítulo 3, que es la evangelización del mundo pagano. Así nosotros le llamamos. Hasta ahora nos vimos dentro de nuestro mundo judío hasta el capítulo 12. Desde el capítulo 13 en adelante, ahora vamos a comenzar una nueva etapa. Cuando alguien me pregunta, ya es Shaina, Eva lleva a moto, vaya guatata ñeina. ¿Qué es lo que el Señor nos va a ir proponiendo, verdad?
el hecho de que la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu Santo es el que nos envía. ¿Nos envía a dónde? Y nos envía a todo el mundo. Recordemos que los evangelios nos hablan directamente de una evangelización, digamos, al mundo pagano, así directamente. Pagano significaba extramuros, es decir, más allá de los límites. Los que estaban más allá de los límites, más allá de nuestras fronteras, esos eran considerados los paganos, los paganos. Y entonces cuando se está diciendo la evangelización y la misión entre los paganos, quiere decir que uno sale de su casa, de su mundo a llevar. Esto es lo que el Papa Francisco también ahora nos dice, salir un poquitito de los límites de nuestra iglesia. Ni la yapuita veña de mundo apu-ave, de mundo apu-ave lleva. Yapuita de veña de tu pao y veo bebé no la gente, no. Dice iglesia en salida, ¿viste? Iglesia, hasta yo diría extramuros, ¿verdad? Iglesia que va más allá de sus propios límites. Y esto es lindo. En este sentido decimos los límites, pero de tu propio templo, de tu propia iglesia, de tu propio confort. Porque muchas veces es más fácil esperar, bueno, peyuque, anda pejoy, oí la misa, anda pejoy, anda peyapoy, todo así, ¿verdad? Pero entonces también el pueblo, la gente, la familia no puede decir, bueno, de lluvia ahí, de parroquia, de lluvia ahí, porque ¿dónde parroquia hay? Cuando eroga, por decir así, ¿verdad? Dentro de tus límites. Coabe la ñande ya no y nada, abe orero y me ave. Entonces ñande ya cuero, acuerdo cueta. Y esta es una linda experiencia, ¿verdad? Yo también eso por experiencia que tuja EBM, porque ñande ya la copecha, ocu, es añande mongu, ave, añande mocre, ave. A la gente ya de por la y creen vea la demo creen y creen la gente pero vean entonces ya dejamos que vea uno al otro tanto las familias, ¿verdad?, que responden pero ya demo creen hay gusto pero es una experiencia viceversa, ¿verdad? Ni la llamaron van tenían de ahí allá de bebe yuana hoy ponerla orero jota bebe pero dere yuana ya lleva es que ahora pues teve es a la de la pichacuera rere. Rei cuava, mapa y cu, pepe, mapa, maroga, papea, mapa y co, mapa, mobo y la jacía, mobo y lleva lo y cote de vea, mobo y la oerecoa lleva situaciones también conflictivas, difíciles. Está con ahí la ñan de familia cuera, la ñan de corapú, bella ahí se ñan de hoy, por ejemplo, juventud y en las drogas, ambay. A mí ambay ñan de ya poñan de ya y cuá, ambay, ese ñan de ya y putiu, ambay, ese ñan de ñan de poy sube cuera, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos ahora del capítulo 3, la evangelización del mundo pagano, entonces aquí miramos cuál es la misión de Pablo y de Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Entonces, la primera misión de Pablo y Bernabé. Y hay todo un proceso, ¿verdad?, como nosotros podemos ver aquí. Vaya papel ñande yara lleva, ñande no, vaya papel ñande yara lleva, ñande atoya, cote depende peñemo saco igue, peñemo igue, abeyuque. Porque se hay cote va eva bebe ya pota sea, va la bebe me eta se hina lleva. Entonces por eso aquí había entonces la iglesia que estaba en Antioquía. Ya en el capítulo dijimos 12, 25, nos enteramos que Bernabé, Saulo y Juan Marcos estaban en la iglesia de Antioquía. Ojo, Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento.
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos hermanas y hermanos, buenas tardes. Ustedes hoy van a caminar con Jesús. Jesús es el camino y vamos a caminar con Él.
porque Él caminó. Cuando estuvo entre nosotros, Jesús caminó. Caminó curando a los enfermos, atendiendo a los pobres, haciendo justicia. Caminó predicando, enseñándonos. Jesús camina, pero el camino que más está grabado en nuestro corazón es el camino del Calvario, el camino de la cruz. Y hoy ustedes van con la oración, nosotros, yo también, con la oración a renovar el camino de la cruz. Y miremos a Jesús que pasa y caminemos con Él. El camino de Jesús es Dios que sale de sí mismo para caminar entre nosotros. Eso que escuchamos tantas veces en la misa, y el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. ¿Se acuerdan? Y el Verbo se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y eso lo hace por amor. Y eso lo hace por amor. Y la cruz que acompaña cada jornada mundial de la juventud es el ícono, es la figura de este camino. La cruz es el sentido más grande del amor más grande. Ese amor con que Jesús quiere abrazar nuestra vida. Nuestra, sí, pero nuestra, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la de cada uno de nosotros. Jesús camina por mí. Lo tenemos que decir todos. Jesús empieza este camino por mí, para dar su vida por mí. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, el que da la vida por los demás. No se olviden esto. Nadie tiene más amor que el que da la vida. Y esto lo enseñó Jesús. Por eso cuando miramos el crucificado, que es tan doloroso, una cosa tan dura, vemos la belleza del amor que da su vida por cada uno de nosotros. Decía una persona muy creyente, una frase que a mí me tocó mucho. Decía así: Señor, por tu inefable agonía puedo creer en el amor. Señor, por tu inefable agonía puedo creer en el amor. Y Jesús camina, pero espera algo. Espera nuestra compañía. Espera que miremos. No sé, espera abrir ventanas de mi alma, de tu alma, del alma de cada uno de nosotros. Qué feas son las almas cerradas, que siembran para adentro, sonríen para adentro. No tienen sentido. Jesús camina y espera con su amor, espera con su ternura darnos consuelo, enjugar nuestras lágrimas. Yo les hago una pregunta ahora, pero no la contesten en voz alta, cada uno se la contesta a mí mismo. ¿Yo lloro de vez en cuando? ¿Hay cosas en la vida que me hacen llorar? Todos en la vida hemos llorado y lloramos todavía. Y ahí está Jesús con nosotros. Él llora con nosotros, porque nos acompaña en la oscuridad que nos lleva al llanto. Voy a hacer un poquito de silencio y cada uno le diga a Jesús por qué llora en la vida. Cada uno de nosotros se lo dice ahora, en silencio. Jesús, con su ternura, enjuga nuestras lágrimas escondidas. Jesús espera colmar con su cercanía nuestra soledad. Qué tristes son los momentos de soledad. Él está ahí, Él quiere colmar esa soledad.
Jesús quiere colmar nuestro miedo, tu miedo, mi miedo, esos miedos oscuros, los quiere colmar con su consolación. Y Él espera a empujarnos, a abrazar el riesgo de amar. Porque ustedes lo saben mejor que yo. Amar es riesgoso. Hay que correr el riesgo de amar. Es un riesgo, pero vale la pena correrlo. Y Él nos acompaña en esto. Siempre nos acompaña, siempre camina, siempre a lo largo de la vida está junto a nosotros. Yo no quisiera abundar más cosas. Hoy vamos a hacer el camino con Él. El camino de su sufrimiento, el camino de nuestras ansiedades, el camino de nuestras soledades. Ahora un segundito de silencio y cada uno de nosotros piense en el propio sufrimiento, piense en la propia ansiedad, piense en las propias miserias. No tengan miedo, piénsenla. Y piensen en las ganas de que el alma vuelva a sonreír. Y Jesús camina a la cruz, muere en la cruz, para que nuestra alma pueda sonreír. Amén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, principalmente centrados en este versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, luego viene la fuerza y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Es decir, que Dios mismo el que nos llama, Dios mismo el que nos pide esa misión. Por lo tanto, el ministerio, el servicio que nosotros prestamos, queridos amigos, es un ministerio donado, dado, pedido, puesto en el corazón del hombre por la misma fuerza del Espíritu Santo. ¿Y por qué, queridos amigos? Y porque todo depende, ¿verdad?, de nuestras cualidades y riquezas, así como Dios nos ha dado. Y por lo tanto Dios nos vuelve a pedir eso mismo para que lo podamos ofrecer a todos, ¿verdad?, a nuestra propia comunidad, comenzando por la propia comunidad. Como parte de su servicio al Señor, también estaban ayunando. Probablemente ayunaron porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma esencial. Ayunaron porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces aquí quiere decir que si Dios toca nuestro corazón, si Dios verdaderamente llega a lo más profundo del corazón del hombre, entonces llega también un momento en el cual nosotros decimos: bueno, yo quiero dar ese paso. Yo quiero también responder al llamado de un Dios que me quiere y que me ama de una manera muy especial. Entonces, juzgando por el llamado descrito aquí en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra.
hayan buscado a Dios, sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Bueno, entonces, desde aquí es posible que nosotros, queridos amigos, miremos más bien como una entrega, ¿verdad? Entrega de una misión. Dios nos entrega a nosotros, Dios nos dice, bueno, pean de mañana, peaje yan de pobre, peaje y potandere ya poja, peaje y potandere mo punani, andemongu etase. Entonces Dios nos da una misión, ¿verdad? Somos nosotros quienes tenemos que ir descubriendo. Aupepe katu ñandeña mañana la ñande cualidad cuera, mapa ñande, va epa la ñande yara, ome eva e cue ñandebe, va epa la omo iba cuebe ñande con asopupe, va epa la ñande yahuere coajinamba, eise pa upe ñande ayeva. Upea ñamo punanita, ñamo geñoita, aupe ñande upea ñamo ñe cuaje eta bellente lo eteaba. Y así entonces, juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Entonces, atiendan bien, porque nosotros en el versículo 2 decíamos que se celebra el culto al Señor. Por otra parte, ayunan, ¿verdad? Celebrar y ayunar. Entonces se nota que ellos están preocupados en difundir. ¿Pero por qué? Y porque el Señor les toca el corazón. Porque el Señor ha llegado hasta ellos y ahora entonces los lanza. Entonces, acuerdo, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Quedamos así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Sobre todo con esta frase importante. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, resérveme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.